vas a padecer por el nombre del Señor. No todo te va a salir bonito, no todo te van a aplaudir, no todo va a ser color de rosas. Vas a padecer. ¿Y por qué dice, no? ¿Y qué pasó antes de que comenzara su padecimiento? Versículo 17, todos léanlo conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Para qué Dios lo había enviado? ¿Para qué? Diga fuerte, para que recibas la vista. ¿Y para qué más? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿En qué fue bautizado? Diga conmigo, fue bautizado en el Espíritu Santo. Y dice la palabra en el versículo 19: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Tome asiento esta mañana. Este año estamos predicando acerca del Espíritu Santo. El Señor nos habló el año pasado que este año se iba a llamar, hermano, el año del Espíritu Santo. Y no le llamamos así, el año del Espíritu Santo, sino le pusimos el año donde el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. No significa, hermano, esto significa que era la responsabilidad de los sacerdotes mantener el fuego ardiendo. La Biblia hace 7 comparaciones del Espíritu Santo. La Biblia representa al Espíritu Santo como el agua. Diga conmigo, como agua. La Biblia dice: el que beba de esa agua no tendrá sed. La segunda cosa que hace referencia al Espíritu Santo, la Biblia habla también como un viento recio. Diga, viento recio. Cuando usted escuche la palabra viento recio, usted puede entender que eso está hablando del Espíritu Santo. El otro pasaje, otra representación del Espíritu Santo es el fuego. Diga, el fuego. Dios, hermano, es representado, el Espíritu Santo es representado como fuego. Por eso este año nosotros llamamos el fuego no se apaga. Y le decía en la iglesia en la mañana que es tan necesario que tú tengas el Espíritu Santo. La persona que no tiene el Espíritu Santo no se puede salvar. La persona que no tiene el Espíritu Santo no se puede salvar. Pastor, y ahora te hago la pregunta: ¿tienes el Espíritu Santo? Tú tienes que saber que tú tienes el Espíritu Santo, no yo. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Dígame amén. ¿Cómo sabes tú que tienes el Espíritu Santo? La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene. Ese es el primer nivel, hermano. Es el inicio de nuestra aventura. Ese es el inicio de nuestra relación con Dios. Por eso es importante que tú hayas tenido un encuentro con la presencia de Dios. Fíjense, Saulo era uno de los fariseos principales. ¿Qué significaba ser fariseo? Hoy fariseo es un insulto, ¿no? No seas fariseo, le dicen, ¿no? Y la gente se siente ofendida, ¿no? ¿A cuántos le gustaría que le digan fariseo? Levante su mano. ¿Por qué? Porque se habló mal de esa palabra. Hermano, el decirte fariseo era un elogio. ¿Por qué? Porque el fariseo conocía la palabra de Dios. El fariseo era una persona respetada. Ahora, el comportamiento de los fariseos era otra cosa. Y Saulo era un fariseo que conocía Biblia, pero no tenía el Espíritu Santo. Y aunque conocía Biblia,
al no tener el Espíritu Santo, si Saulo se moría, ¿a dónde se iba? ¿A dónde se iba él? Al infierno. Aunque conocía Biblia, aunque iba a la iglesia. Por eso es importante que tú tengas un encuentro con el Espíritu Santo. Pastor, ya recibí a Cristo. Dios te ha dado una medida. Ahora tienes que avanzar al segundo nivel. Pablo fue de repente, de frente, pasó 2 niveles de una sola. El segundo nivel es donde el Espíritu Santo te va a dar poder. Hechos 1:8, ¿qué dice? Léalo conmigo. Vaya al libro de Hechos 1:8, todos juntos lo leemos a la voz de 3. ¿Ok? ¿Lo tiene? Léalo conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte. No le escucho. 1, 2 y 3, vamos. ¿Tienes el Espíritu Santo? Ahora la pregunta es, ¿tienes poder? Amén. Hermano, ¿poder para qué? Diga conmigo, poder para sanar. Diga fuerte, poder para sanar. Poder para liberar. Poder para prosperar. La palabra poder aquí significa la palabra dunamis, que significa la capacidad de hacer cualquier cosa. Poder para terminar una carrera, para hacer una empresa. Poder para tener un bebé cuando tú eres estéril. Cuando estábamos aquí adelante, sé que algunas personas se asustan, ¿no? La gente se cae. La gente comienza a temblar, a sacudirse. Y una de las cosas, hermano, que no me gusta es empujar a las personas. Hay pastores que los empujan, está bien para mí, yo no tengo problema, pero no me gusta a mí. Pero yo he visto cuando la presencia de Dios está, la persona no se puede sostener de pie. Amado, ¿no? Amador. Amancio. Mardonio, perdón. Está sano, Mardonio. Cuando vayas a casa le vas a decir a tus hijos: yo no he ido a la operación porque estoy sano. Dios me ha sanado. Ese cáncer se ha destruido. Está muerto. Yo le decía a Mardonio, ¿no? Pastor, mañana en mi operación, le digo: ¿qué crees tú? No, a mí Dios me va a sanar, me ha sanado. Pues vamos a orar. Pero mis hijos me van a decir: ahora, papá, tienes que operarte, estás hablando de tu carne. Y yo le he dicho: vamos a hacer esto. Le vas a decir a ellos: ok, si ustedes no creen, ustedes me llevan a Lima y que me hagan un chequeo. Y si estoy sano, todos ustedes se van a reunir conmigo una vez a la semana en casa y yo les voy a enseñar la palabra. Y van a ir conmigo obligatoriamente a la iglesia todos los domingos. A ver, vamos a ver si quieren eso. Y van a decir: no, vamos a hacerle, vas a ver que no va a pasar. Pero ¿quién creen que va a ganar, hermanos? ¿Quién creen que va a ganar? El Señor. ¿Alguien puede estar alegre esta mañana? ¿Le puede dar palmas al Señor? Nuestro Dios tiene el poder por encima de lo que diga el médico, por encima de lo que digan los bancos, por encima de lo que diga la gente. Usted, hermano, no está aquí en una religión. Estamos sirviendo a un Dios vivo. Yo dije: estamos sirviendo a un Dios vivo y poderoso. Y alguna vez yo le dije: los pastores deben avergonzarse cuando a la gente vienen a la iglesia y dice: va al psicólogo, vaya al médico, y no está mal. Pero Dios nos dijo que nosotros teníamos poder. Recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Ahora ustedes tienen que pasar a ese nivel. Algunos de los pastores aquí, te he visto a la pastora Nancy, chiquita nomás, hermano, pero cuando comienza a hablar, como los demonios comienzan a manifestarse. Los que han estado en el retiro saben. Mi hermana Katy, cuando está apoyando y cuando está ministrando, chiquitita, los demonios le tienen miedo. A mí me da risa porque hay una persona en Lima, grandaza,
Usted sabe que pastora Pamela también es perfume caro, ¿no? Es frasco pequeño. Y a veces, hermanos, menosprecian, ¿no? Esa pastorita que va a orar por mí, ¿hasta qué hora? Hasta que levanta la mano, y cuando los demonios se manifiestan, estaba persignándose la persona de miedo, ¿no? De lo que estaba pasando. Y no lo hacemos, hermano, por demostración, sino sabemos que Dios nos está usando para bendecir otras vidas. Los frutos de un árbol no es para uno. Usted no va a ver, hermano, un árbol de palta crece y da fruto, y el árbol mismo se come sus frutos. No. Dile a la persona que está a tu lado: mis frutos son para ti y para mucha gente. Dile así. Por eso nosotros, Dios nos ha llamado a que vayamos a un siguiente nivel. Dios nos ha llamado, hermano, como Pablo, ¿no? Saulo él estaba queriendo, hermano, Saulo quería defender su fe. Saulo, hermano, era un fariseo educado, era celoso de la ley. Él, hermano, quería ir y buscar a los cristianos para meterlos presos, porque él creía que estaban equivocados. Él no creía en Jesús. Él, hermano, se convirtió en un perseguidor de la iglesia y consideraba blasfemia nuestra fe, hasta que se encontró con Jesús y se cayó del caballo. Antes de que el Espíritu Santo venga a tu vida, tú tienes que caerte de tu caballo. ¿Qué significa caerse del caballo? Dice la palabra en el capítulo 9 de Hechos, en el versículo 3: mas yendo Saulo, le rodeó una luz, y dice, hermano, un resplandor del cielo. Y el versículo 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: ¿por qué me persigues? ¿Qué significa caerse del caballo? ¿Qué significa caer al suelo? Caer al suelo es la única forma para que te encuentres con Dios. Tienes que ser humilde. Tú no puedes, hermano, querer que Dios, el Espíritu Santo, venga contigo si tú eres una persona orgullosa. Y para poder recibir este regalo, porque, hermano, el Espíritu Santo no se lo da a algunas personas porque esas personas son especiales. La Biblia dice que el Espíritu Santo Dios lo da ¿a quién? ¿A quién se lo da? ¿Sabe a quién le da? A los cristianos. Dios dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Dios dará el Espíritu Santo a aquellos. Vaya a Lucas capítulo 13. Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Libro de 13, Lucas 13. Lucas 11:13, dos capítulos antes. Léalo conmigo. Léalo conmigo a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte. Voltéate con una persona que está a tu lado. Dile: a pesar de que tú eres malo, o que eres mala, malita, malito, tú sabes dar buenas cosas a tus hijos. Dile. Tú sabes dar buenas cosas a las personas que tú amas. Pero eres malita, dile así. Eres malito. La Biblia dice, no lo digo yo, dice la Biblia, dice que tú eres malita y que tú eres malito. Así para que no se sienta mal.
Si tú siendo malo sabes dar buenas cosas, ¿cuánto más, dice el Señor? ¿A quién le va a dar el Espíritu Santo? No le escuché. ¿A quién se lo va a dar? ¿A quién se lo va a dar? ¿Cuántos quieren el Espíritu de Dios? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pide. Durante un año, hermano, yo estuve orando: Señor, dame tu Espíritu Santo. Pero alguien me dijo: pero ya tienes el Espíritu Santo. Sí, pero yo necesito una experiencia mayor. Un año, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la mañana, en la tarde, hasta que un día estaba solo y vino la presencia de Dios. Yo hablaba muchas groserías y no podía contenerme, y luego cuando vino el Espíritu Santo dejé de hablar malas palabras. Cuando vino el Espíritu Santo dejé de salir a la calle, dejé de salir con mis amigos a beber, dejé todas las cosas. Algo cambió. No fue de afuera para adentro, fue de adentro para afuera. Es un poder. Por eso dice: y recibiréis poder, no solamente para sanar, no solamente para prosperar, sino también para que tú cambies. Y a veces el Espíritu Santo nos lleva a reconocer que hicimos mal. Por eso, hermano, Saulo se encuentra con Dios, y cuando se cae y Dios le dice: ¿por qué me persigues? Entonces él se levanta y dice: Señor, dime qué tengo que hacer. Y dice la palabra, el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ve y entra a Damasco, alguien vendrá y orará por ti. La segunda cosa que tú necesitas la primera es humildad para recibir el Espíritu Santo. La segunda cosa que tú necesitas para recibir el Espíritu Santo es que alguien te pueda dar de lo que tiene. Ananías le impuso las manos. Solo te puede dar alguien de lo que tiene. Nadie te puede dar lo que no tiene. Por eso es importante que busques al Señor y que busques personas que tengan el Espíritu Santo. No solamente para ellos, sino para compartir contigo. Yo recuerdo mucho que en mi caso nadie me impuso manos. Fue algo personal. También puede darse así, porque en el caso de Pablo, Ananías le puso la mano. Imagínate a uno de los de los apóstoles más grandes de la historia. Pero va a haber personas que tú te vas a dar cuenta que ellos solo recibieron la presencia de Dios. ¿Y sabe qué cosa? Yo recuerdo mucho que cuando oraba por las personas recibían el Espíritu Santo. Pero tú tienes que ser dirigido por eso. La Biblia dice que para que tú recibas esta bendición, alguien te la tiene que impartir. Ahora, si tú quieres recibirlo directamente de Dios, hay un precio más alto que pagar. Y yo preferiría que tú lo recibas personalmente. ¿Por qué, pastor? Porque hay veces, hermano, la persona recibe regalos y no los valora. A mí me costó mucho tiempo, muchas lágrimas. Y tenemos que cuidar eso. Por eso hay gente que tú le pones la mano, recibe la presencia de Dios, habla en lenguas y es cualquier cosa para esa persona. ¿Por qué? Porque no le costó. Y lo que tú no te cuesta, tú no lo valoras. Por eso, si tú has recibido la presencia de Dios por imposición de manos, cuida la presencia de Dios. Porque como le decía en el culto de la mañana, tú tienes que alimentar la presencia de Dios todos los días. Es como cuando comes. Un día puedes comer algo y te sacias completamente. Después de que te sacias, ¿después de cuántos días comes? ¿Después de cuántos días comes? ¿Después de cuántos días comes? Después de 100 días, después de 20 días, de 30 días, ¿cuándo comes? Después de que te sacias. Al día siguiente, otros hermanos que están bien gorditos, más tardecito, se dobletean. Y si tú dejaras de comer
50 días, 100 días, ¿qué pasaría? Te morirías, te da inanición. Así es el Espíritu Santo. Un día te llenas de la presencia de Dios, pasan varios meses otra vez. No, tiene que ser diario. La Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y hermano, lo primero le dije, tenemos que caernos, salir, bajar de nuestro orgullo. Segundo, tenemos que tener un hombre, una mujer de Dios que pueda impartirnos el Espíritu Santo. La Biblia dice, en tercer lugar, dice, hermano, que para que la presencia de Dios, tú puedas obedecer a Dios, se tiene que caer la ceguera de tus ojos. Cuando el Espíritu venga, se van a caer. La Biblia dice que se cayeron de los ojos de Pablo como escamas. Pablo estaba ciego, hermano, conocía Biblia, pero estaba ciego. Hay gente que está en la iglesia, pero está ciega. No valoran las cosas de Dios. Usted sabe, valoran las cosas del mundo. La Biblia dice, este mundo pasa con él y es una vanidad que pasa con él. Valora las cosas de Dios. Valora la presencia de Dios. Valora los cuidados de Dios. Más que cualquier otra cosa. Ora, hermano, por obreros que sirvan a Dios. A veces nosotros en la iglesia pentecostal que me llevaba mi mamá, oraban, Señor, oramos por las prostitutas, los borrachos, los delincuentes. Eso no dice la Biblia. Jesús le dice a los apóstoles, ¿por quién deben orar? Levanta tu mano derecha y di conmigo, yo debo orar. Vamos, diga fuerte, yo debo orar. Porque la mies es mucha y no hay trabajadores y no hay siervos de Dios que quieran recoger la mies, que quieran evangelizar. Recoger la mies significa, hermano, la mies es la cosecha. La gente está lista. La gente está pasando situaciones. Donde tú te encuentres hay gente que está pasando situaciones. Pastor, tengo vergüenza. Si tú eres tímido o tímida, tienes vergüenza, te voy a dar un tip. Y para ti también que me estás viendo en televisión o en internet. Vas a coger una hojita bonita, ustedes las chicas, con su perfumito, con sus florcitas, y vas a escribirle un pasaje de la palabra. Dios te ama, y le pones un pasaje. Jeremías 29:11 o Juan 3:16 le escribes. Quiero que sepas que este mensaje me mandó Dios para ti. Lo envuelves y cuando estás por la calle y ves en el carro que alguien está triste, le dices, toma esto, este mensaje es de Dios para ti. Te bajas, ya no hablas nada. Esa persona va a abrir y tú no sabes que se va a poner a llorar en ese momento, porque tú no conoces su momento. Dios te va a llevar a esa persona. Pastor, no sé orar. Ya está, con eso ayudas a las personas. Pero tienes que ayudar a otra persona. Ananías tenía miedo de Pablo porque Pablo era un asesino, pero el hermano temblando fue. ¿Dónde está Pablo? Obedecer a Dios en medio de su miedo. Y la Biblia dice, hermano, cuando venga el Espíritu Santo, el primer beneficio, se van a caer la venda de tus ojos. El segundo beneficio, dice, de la presencia de Dios, hermano, es que Pablo ya dejó de ser Saulo y tu vida va a cambiar. Vas a dejar tu vida pasada y ahora eras un asesino y ahora te conviertes en un siervo de Dios. ¿Cuántos asesinos hay aquí? Levanten su mano. A ver, todos los asesinos, díganme amén fuerte. Hermano, despiértese. ¿Usted cómo va a ser un asesino? ¿Cómo me dice amén? Ahorita lo atrapo a usted. Cuando viene el Espíritu Santo te va a cambiar la vida. En tercer lugar, dije en la mañana, cuando venga el Espíritu Santo te va a cambiar tu forma de hablar. En el versículo 1 del capítulo 19 dice que Saúl respiraba amenazas. La traducción viviente es bien tremenda. Pone la traducción viviente, mami.
Dice, la traducción viviente dice, mientras tanto, léalo conmigo, en la pantalla está, a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, fuerte. Hermano, a él se le había olvidado el 5.º mandamiento que dice, no matarás. Estaba ansioso, ¿por qué? ¿Cuántos de acá han estado ansiosos por matar a alguien? Las esposas no digan nada, ni las novias, los esposos menos. El tipo conocía la Biblia, pero estaba ansioso por matar. ¿Quién está ansioso por matar? Y dice, Saulo pronunciaba amenazas. ¿Cómo amenazas salían? Ahora le hacen así, no, ahora vas a ver. Te voy a cortar el cuello, están diciendo, te voy a matar. Pero hermano, ¿cómo bonito? Estaba hablando, les aseguro que estaba hablando groserías, pero vas a ver. Hereje, malnacido. Entonces Pablo vino el Espíritu Santo y cambió sus palabras. Ya no respiraba amenazas, ya estaba sano. Hermano, el Espíritu Santo le dio poder a Pablo ahora para iniciar un ministerio. Cuando usted lee el pasaje de la palabra, más adelante léalo en casa, Saulo se convierte aquí y comienza a predicar. El beneficio, hermano, del Espíritu Santo es que te va a dar valentía para predicar. Mucha gente dice, pastor, soy tímido. Soy tímida, pastor. Pero cuando se trata de enamorarse, rapidito se manda, no espera nada, ¿no? Pero para eso no tiene timidez. Pero para otras cosas sí son tímidos, no se den codazos. Eso estoy hablando de ti, eso es de otra persona. Eso pasa en otra iglesia, eso no pasa acá, ¿no? Pastor, soy tímido, tengo 5 chicas nada más. Tímido. De tímido tú no tienes ni la T, ¿no? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, hermano, Pablo comenzó a predicar. Y fíjense, cuando viene el Espíritu Santo vas a perder el miedo. Otra de las cosas que te va a ayudar, el bautismo del Espíritu Santo, vas a dejar de tener miedo. Porque, hermano, Pablo sabía que a él también lo iban a matar. Él dijo, no me importa. Yo recuerdo que antes de la pandemia mucha gente era valiente. Señor, yo me voy con Cristo, pastor. No me importa morir, padre. Yo me voy con Cristo. Vino la pandemia, no querían morirse. Estaban astronautas todos. No querían, le daban el codo a las personas, ¿no? Tanto miedo les metió los medios de comunicación. No creían en la palabra de Dios. El único loco, hermano, en esta ciudad era su pastor. Andaba sin el pañal, sin nada. Ya vamos a orar por una persona y mis pastoras se quedaron en la puerta. Pastor, este está a morir, este está mal. Y levantaron sus manos y yo dije, ven gordito, ven acá, abrázame. No, pastor, lo voy a contagiar, ven para acá, le dije así. Cuando me estaba llevando en su carro un día, me dijo, yo creo que me sanó su abrazo, pastor. Ni los medicamentos que tomé, me dijo así. Y la gente le escucha a los medios de comunicación y le cree al mundo en vez de creerle a la palabra de Dios. Por eso Dios te va a bendecir, porque le has creído a la palabra de Dios. Yo dije, si tú le crees a la palabra, Dios te va a bendecir, Dios te va a respaldar, Dios va a salir en tu defensa. Cree a Dios. El Espíritu Santo te cambia de cobarde a valiente. La Biblia cambió, hermano, a Gedeón. Cambió a hombres que parecía que no tenían fuerza, no tenían valor. El Espíritu Santo, cuando viene sobre ti, hermano, cuando lee el capítulo 9, va a ver cómo Saulo escapa de los judíos, cómo Saulo predica en Jerusalén. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, uno de los beneficios es que te va a dar, como decía al principio, te va a dar poder.
¿Cuántos quieren tener el poder de Dios? ¿Cuántos quieren tener el poder de Dios? Pero no es para ti. Dice, ay, pastor, tiembla, se le paran los pelos, llora, se cae, se vuelve a parar y se cae. Tremendo, yo no estoy en contra de eso. Pero después de que te hayas parado, ve a tu casa. Si alguien se enferma, dile, no me compres medicamentos, vamos a orar, pon las manos sobre esa persona. Y cuando tu nena dice, papá, he visto una sombra, y él dice, ven, hay que dormir juntos, porque a mí me da miedo, dice tu papá. Encima es cristiano. No, tú le dices, no te preocupes, vamos a orar y ese demonio no te va a fastidiar. Porque nosotros creemos en Jesús y la sangre del Cordero tiene poder. Yo dije, la sangre del Cordero tiene poder. Y hermano, cuando tú veas una sombra, cuando veas cualquier cosa, y tal vez puedas mirar en la puerta de tu casa, te han echado hechicería. Yo recuerdo que me habían puesto, hermano, en la puerta de mi casa un gato negro, ¿sí? Con terno. Lo habían puesto en la puerta. Lo habían hecho para mí. Esa la gente tiene miedo. Cuando venga el Espíritu Santo no vas a tener miedo. Levanta tu mano derecha. Vas a decir, en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo que está sobre mi vida, yo cancelo toda palabra, toda maldición, todo hechizo en contra de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted cree esa palabra? Dele fuertes palmas. Usted pelea. Usted tiene la fuerza. Usted me puede llamar, yo puedo orar por ti, pero tú tienes el poder. Dile a la persona que está a tu lado, tienes el poder porque tienes el Espíritu Santo. Deja de estar llamando a los pastores. Ponte a orar. A mí la iglesia pentecostal me enseñó a poner en la Biblia en el Salmo 91. Está bien eso. Pero más que poner la Biblia en el Salmo 91, que tú conozcas el Salmo 91. De memoria. Y tú le digas al enemigo, tú no vas a poder conmigo. Su palabra dice que 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi derecha, a mi izquierda, y nada me tocará. El Espíritu Santo, por último, te capacitará para servir a Dios. Hermano, la Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre Saúl, fue mudado su corazón en otra persona. En el libro de Samuel dice, su corazón fue mudado en otra persona, su ser. Y cuando viene el Espíritu Santo, hermano, tú te vuelves valiente, tú te vuelves un hombre de fe, y fue capacitado para ser un líder. El Señor nos ha hablado para hacer un proyecto, para plantar 1000 iglesias en Perú y en Latinoamérica. Y cada vez que yo hacía el proyecto, hermano, cada vez menos me sentía. Yo decía, yo no puedo hacer esto. Esto es demasiado. Esto necesita una persona muy capaz. Esto necesita una persona que tenga. Yo no puedo hacer esto. Yo en mi corazón escribía, hacía el detalle de todo el proyecto, y dentro de mí me preguntaba, ¿será posible? Y es que no lo vas a hacer tú. Cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y Él te dará el poder para cumplir tu propósito. Si tú no quieres cumplir tu propósito, no le pidas al Espíritu Santo a Dios. El Espíritu de Dios vendrá. Uno de los beneficios es para que cumplas el propósito de Dios. No tengas al Espíritu Santo amarrado, no tengas encerrado en tu interior, sino que permítele a la presencia de Dios cumplir el diseño divino en tu vida. Pablo terminó, hermano. Miren cómo termina Pablo, cómo comienza Pablo después de recibir el Espíritu Santo. Hechos capítulo 9. Pablo aprendió
Hechos capítulo 9, vaya a Hechos. Versículo 20. ¿Qué pasó una vez que recibió el Espíritu de Dios? Lea conmigo el versículo 20, a la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte. ...21... Fuerte, fuerte, 21, 1, 2 y 3. Y en el versículo 23, ¿qué dice? Léalo todos juntos, versículo 23, a la 1, a las 2 y a las 3. 24. 25. Te voy a dar un consejo: cuida tu vida. Está bien que prediques el Evangelio, pero tú no entregues tu vida mientras no sea el momento. A veces la gente se abandona, ¿no? A morir, ¿no? Pablo cuidó su vida porque todavía le faltaba mucho que hacer. Una pastora de iglesia me dijo: pastor, estoy mal, le voy a encargar a mi hija, pastor, para que... Y yo le dije: no, si tú te mueres, te resucitamos. Porque cuando tú vayas al cielo, los ángeles te van a botar del cielo: vete para la tierra, no haces falta aquí. En la tierra te necesita tu familia, en la tierra te necesitan tus hijos, en la tierra te necesita, mucha gente necesita de ti. Dile al que está a tu lado: aquí te necesitamos. Dile, mírale a los ojos, dile: aquí te necesitamos. Dios te ha perdonado, dile: Dios te ha perdonado, Dios te ha bendecido. Ahora te toca, diga así, ser de bendición para otras personas. ¿Usted cree esa palabra? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie esta mañana. Yo quiero invitarte esta mañana. No importa, la Biblia dice que un asesino se convirtió en un predicador. Si tú buscas la presencia de Dios, no importa lo que haya pasado en tu vida. Si tú de corazón te bajas de ese caballo, de tu orgullo, de la vida que estabas llevando, Dios te convertirá en una gran mujer de Dios, en un gran hombre de Dios. Dios te está necesitando. Vuélvete de todo corazón al Señor.